Ahora vamos a hablar de la anticipación de la adoración renovada que es en Ezequiel. El profeta Ezequiel describe la restauración de Israel en su tierra, su regeneración y la adoración renovada en el reino milenario, que aquí vamos a tener que entrar en uno de los temas más polémicos de la Biblia, que es el templo, si va a ser restaurado o si no va a ser reconstruido ciertamente y cuál va a ser la función de ese nuevo templo, porque hoy en día se entiende de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y templo de Dios y que por eso no es necesario una reconstrucción del templo para adorar. Eso es una postura. Y es que con respecto a Ezequiel, en su profecía, justo antes de que Nabucodonosor destruyera el templo en el año 586 antes de Cristo, la gloria de Dios abandonó el templo, lo enseña Ezequiel 11:23. La santidad de Dios fue ofendida por la idolatría y la apostasía del pueblo de Israel y habían olvidado el pacto mosaico que los había atado al Señor y su fe se había prostituido. No obstante, nosotros vemos que el profeta Ezequiel predijo un día futuro en que Israel será devuelto a su tierra, devolvería a su tierra, eh, que lo enseña, por ejemplo, o si usted tiene tiempo para leérselo en su casa, lo enseña Ezequiel, capítulo 36, versículo 1 hasta Ezequiel 37:28. Si se lo puede leer ese capítulo, yo feliz. Y en ese tiempo entonces adoraría a Dios en un nuevo templo durante el reino milenario, que es lo que enseña los capítulos más polémicos del Antiguo Testamento, o uno de ellos, Ezequiel 40 del 5 en adelante. Ahí están todas las discusiones del mundo. Ezequiel dice que el retorno de la gloria de Dios al nuevo templo futuro llegará del oriente y por ende por donde se había ido. Vamos a leer Ezequiel capítulo 43, versículo 2 al 3. Ezequiel 43, del 2 al 4, perdón. Dice: He aquí que la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de las muchas aguas y la tierra resplandecería a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces, detalladamente, nosotros vemos que Ezequiel dice que el pueblo convertido y restaurado adoraría a Dios bajo nuevas circunstancias en el templo milenario. Usted puede comenzar a leerlo desde Ezequiel 33 hasta el capítulo 48, que es todo escatológico, describe la forma en que Dios convertiría la nación y la devolvería a su tierra bajo el título de David, el Mesías, será su rey y su pastor. ¿Dónde usted ve eso, Feliberto? Dame Biblia, que está hablando mucho. Ezequiel 34, del 23 al 24. Nosotros lo podemos leer. Ezequiel 34, 23, 24 dice: Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. El Señor ha hablado. Entonces tenemos que tomarlo en serio, porque él puso ahí su sello gomígrafo, está diciendo: ahí, esto lo mando yo, esto soy yo que estoy diciendo que voy a hacer eso. Yo soy el que estoy diciendo que voy a hacer eso. Esto no depende de Israel. Esto no depende de que hoy en día ellos estén en lo que estén hoy en día con esos problemas. No, 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 no. Esto depende de mí. Eso es lo que está diciendo el texto. No hay otra forma de entenderlo. Es lo que está diciendo. Entonces, Dios se lo llevará de vuelta a su tierra y allí disfrutarán del descanso y de la paz del reino. Remito nuevamente a Ezequiel 36 del versículo 1 hasta el 37, hasta el 37:28. Entonces, cuando Dios le dé un nuevo corazón y ponga en ellos su espíritu, el pueblo hebreo se convertirá, que fue lo que leímos anteriormente, después de que el Señor destruya a sus enemigos del norte, que es la batalla que se enseña en Ezequiel 38 al 39, la tierra estará limpia y preparada para la adoración en el milenio. En los capítulos 40 al 48 se describe con detalles
la adoración del Señor durante el milenio. Y vamos a ver ahora lo que son 5 propósitos diferentes para el templo en el milenio. Vamos a leer. Hay al menos 5 propósitos diferentes para el templo en el milenio. Bueno, lo primero es demostrar la santidad de Dios, la infinita santidad del gobierno y la naturaleza del Señor. Se ha desatado en la furia y ha cuestionado la idolatría y la rebelión del que ha llamado su pueblo. Tal situación, aquí me disculpan que lo puse, se quedó pegado cuando lo copié. Tal situación ha hecho necesario el juicio de Israel, del Israel pecador, junto con las naciones vecinas impías. Después vendrá el despliegue de la gracia divina para restaurar la nación pródiga para él. El punto número 2 es proporcionar un lugar de habitación para la gloria divina. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, dice Ezequiel 43:7. El punto número 3 es perpetuar el memorial de sacrificios. Por supuesto, no es un sacrificio ofrecido para obtener la salvación, es sacrificio conmemorativo de la salvación que tiene la presencia de la gloria revelada al Señor. Aquí hago un aclarando, porque aquí estoy citando directamente a Paul N. Se me fue ahí la nota, pero está bien. O sea, perdón, se me fue ahí sí, no puse la nota aquí abajo, pero ok, miren. No es que los sacrificios que se ofrecían, ¿verdad? Esos sacrificios eran para obtener salvación. ¿Por qué? Porque la salvación siempre ha sido a través de Cristo. Siempre la salvación ha sido a través de Cristo. Nadie puede enseñar de dos tipos de salvación. Entonces aquí viene la pregunta. Feliberto, ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento y cómo tenían perdón de pecados si Cristo todavía no había muerto? O sea, ¿de qué forma? Pablo enseña en Romanos 3:25, dice que Dios en los tiempos antiguos pasaba por alto ese tiempo de ignorancia con la mira a la justicia que se iba a manifestar en Jesucristo. Quiere decir, como el Cordero, la Biblia dice que es inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, Cristo ya estaba consumado desde antes de la fundación del mundo, ese sacrificio, virtualmente, porque todavía no se había consumado en la tierra, virtualmente. Dios lo que hacía era que le aplicaba esa justicia por anticipada a los del Antiguo Testamento y le pasaba por alto sus pecados porque le iba a condenar en la cruz. Entonces, esos sacrificios que ellos hacían no era para que la persona fuese salva, porque no hay salvación sin Cristo. Sin el Mesías de Israel no hay salvación. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo como una norma. No hay dos tipos de salvación. Hay un solo tipo de salvación, que es a través de Cristo, del Mesías de Israel. A través del Mesías de Israel es que que tú te salvas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, Feliberto, ¿pero para qué entonces servían los sacrificios de animales si tú me estás diciendo que los sacrificios que Dios pasaba por alto ese tiempo de ignorancia con la mira a la justicia que se iba a manifestar en el Mesías? Bien, los sacrificios eran única y exclusivamente, bueno, no única y exclusivamente, sino en ese sentido, eran para ello preservar lo que es la vida y mantenerse dentro del pueblo. Feliberto, dame Biblia con eso. Me enredaste. Ok. En Números, capítulo 15, se establece la ley del pecado voluntario y el del involuntario. Cuando una persona ofrecía un sacrificio, pecaba de forma ignorante, podía ofrecer un sacrificio y como había transgredido la ley, no se le mataba, sino que se le cargaba la culpa al animal en sí de una forma simbólica que iba a traer a Cristo e ejemplificaba a Cristo. Ellos ponían fe en eso y que de que eso lo iba a ayudar para que Dios apaciguara el castigo que le salía a ellos por eso, ¿verdad? Que eso es lo que simbolizaba todo el tiempo era a Cristo. Entonces Dios cubría ese pecado, pero lo cubría en Cristo, no en el animal. Pero ¿qué pasa entonces
cuando una persona pecaba de forma medalaganaria, en soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Ahí mismo el número. Que esa persona era echado fuera del campamento y se mataba. Y no se podía ofrecer pecado por eso. ¿Por qué? Porque lo hizo a propósito. Quería hacerlo, quería hacer el daño, quería dañar. O sea, quería hacer ese pecado. Entonces, mi pregunta es, ¿pero por qué no se le permite hacer un sacrificio y Dios lo perdona? Porque los sacrificios no eran como un peco o fresco. No. Se buscó todo el tiempo el que el hombre tuviera fe en Dios, devoción y entrega al Señor. Y entonces Dios, como la fe es contada por justicia, Dios lo que hacía era que pasaba por alto esos pecados en ignorancia y esos pecados así que transgredían con la justicia que se iba a manifestar en Cristo. Si no, fíjese, por ejemplo, en el caso de David, en el caso de Salomón y en el caso de muchos otros en el Antiguo Testamento que tú ves que pecaron y no murieron. Entonces, ese es uno de los sentidos por los cuales se ofrecían sacrificios. Era como para preservar la vida y mantenerse con vida. Cuando la Biblia, cuando la Torá dice que si hicieres estas cosas, ¿verdad? Cumplir la ley, eh, tú vivirás por ella. Mi pregunta es, ¿eso quiere decir que tú tienes que forzarte para tú obedecer la ley y entonces como tú lo obedeces perfectamente tú te salvas? No, porque entonces la salvación sería por obra y dañaría lo que la Biblia dice, que la salvación es por gracia a través de la fe y que no es de nosotros, sino un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La Biblia es clara. La Biblia dice que, el mismo Pablo dice que si es por obra, entonces no sirve. O sea, por obra no es gracia. O sea, si tú lo haces por obra, no es gracia. ¿Entiendes? Y si lo está haciendo por gracia, no es por obra. Eso lo dice Pablo en Romano. No hay que perderse con eso. Entonces, ellos iban a vivir, claro, porque la paga del pecado, de la transgresión, era una muerte segura para que los hombres pudieran respetar lo que es la santidad de Dios y esas leyes todo el tiempo. La ley no era para salvar, la ley era para institucionalizar al pueblo, que vieran el estándar moral de Dios buscaba del hombre, al ello no poder cumplirlo, entregarse en devoción al Señor y entonces su fe contarle por justicia. Todo el tiempo fue así. Hay un solo tipo de salvación, no más. Entonces, con eso en mente, entonces ya usted puede entender esta parte aquí, que no es que se está diciendo que hay dos tipos de salvación ni nada, que es una parte que se le acusa mucho al premilenialismo futurista. Ok. Entonces, él sigue diciendo que es sacrificio conmemorativo de la salvación que tiene la presencia de la gloria revelada en el Señor. Aquí ya te van a decir, bueno, pero la Santa Cena ya es un conmemorativo de la salvación y etcétera, etcétera, del sacrificio de Cristo y demás. Pero eso no quiere decir que una cosa excluya a la otra. Ok. El punto número 4 es proporcionar el centro del gobierno divino. Cuando la gloria divina hace del templo su residencia, el anuncio no solo dice que el templo es el lugar de la habitación de Dios, también es el centro del que emana el gobierno divino. Este es el lugar de mi trono, dice en el 43, 7 de Ezequiel. El punto número 5 está la victoria sobre la maldición, que es Ezequiel 47, 1 al 12. El profeta vio una corriente de agua maravillosa por debajo del umbral de la fachada del templo que brotaba y fluía en dirección al oriente con un volumen de agua siempre creciente hasta que llegaba a su plenitud en el mar muerto, cuyas aguas venenosas reciben sanidad. El vidente vio que el trayecto del agua de vida, en el trayecto del agua de vida, las orillas se vestían con profusión de frondosos árboles cuyas hojas no se marchitaban y su fruto no faltaba y servían como medicina y alimento. Aquí debajo usted tiene una pequeña cita para que usted entienda de dónde se sacó esa información, que ahorita no la puse. Ok. Entonces, Ezequiel comenzó su profecía con una descripción de la gloria del Señor, que fue en Ezequiel 1 del 4 al 28,
y concluyó el libro con una descripción del retorno de la gloria de Dios al que, ajá, al templo del milenio. Así, Ezequiel describe el juicio y la victoria de Dios sobre el pecado. Gracias a ella se puede manifestar otra vez su gloria a su pueblo Israel y a las naciones del mundo.